Es una potencia militar, pero no es una potencia económica, financiera, tecnológica ni demográfica. El poder adquisitivo de la población rusa crece tan lento como prácticamente en ningún otro país de Europa. Aunque últimamente se haya pronosticado un ligero crecimiento para la economía rusa, este se basa sobre todo en el aumento de los precios de las materias primas. Las empresas rusas no son suficientemente innovadoras, apenas se invierten en infraestructura. Muchas vías de comunicación están en un estado desastroso. Lamento que no se haya podido lograr un milagro económico, como en el caso de China, al menos en el campo de la infraestructura de transporte. Seguimos teniendo solo una vía rápida Moscú-San Petersburgo. Es lamentable. Nuestra principal arteria hacia el este, que une Moscú y Pekín, está aún por rehacer. Es lamentable. Moscú sí, Moscú ha cambiado, pero eso es lo que esperaba para toda Rusia. Mismo nivel de carreteras, mismo bienestar en el caso de la infraestructura. Pero no ha ocurrido nada. Solo ha desaparecido el dinero. Todo lo contrario en el caso de China. A Putin le gustaría participar del milagro económico chino. Rusia y China colaboran en el colosal proyecto intercontinental Nueva Ruta de la Seda. Rusia espera de él grandes beneficios, sobre todo para el este del país. La política de China es, con respecto a Rusia, mucho más precavida en el sentido de que evita que Rusia se sienta el socio menor de China, al menos en el ámbito económico y financiero. Porque un miedo histórico de China siempre fue y es que Rusia, como estado pendular, pueda alinearse con Occidente contra China, algo que quiere evitar a toda costa. Rusia ha vuelto a poner sus ojos en Asia Central para afianzar su tradicional esfera de influencia. Las repúblicas centroasiáticas no lo ven con malos ojos, también para tener un contrapeso frente al poderoso vecino chino. Ucrania quizás tenía las mejores posibilidades al principio de la independencia, pero el país sigue en crisis a día de hoy. Considerado uno de los estados más corruptos de Europa, Ucrania no está en condiciones de poder asociarse con Europa occidental. El país está profundamente dividido. Mientras los habitantes del oeste de Ucrania apoyan mayoritariamente un ingreso en la OTAN y la Unión Europea, en el este se sienten más vinculados a Rusia, sobre todo en las regiones de Lugansk y Donetsk, el denominado Donbass, industrializadas en época soviética. Aquí comenzaron las protestas contra el gobierno de Kiev por parte de la minoría rusa, expoliadas por el miedo a ser discriminada por una Ucrania pro-occidental y nacionalista. Es una minoría numerosa. 8 de los 42 millones de habitantes de Ucrania son rusos. Con apoyo de Rusia, las protestas dieron lugar a una revuelta separatista, una guerra civil que preocupa a toda Europa. El Donbass nunca fue ucraniano en lo que se refiere a la lengua, las tradiciones, etc. Mi madre proviene del este de Ucrania. Es descendiente de los cosacos zapórogos que se asentaron a orillas del Don. Cuando visitaba su pueblo con 5 años, no entendía ni una palabra. ¿Quién soy realmente yo? Mi madre es ucraniana, mi padre ruso. En el caso de los padres de mi mujer es al contrario. Mi suegra es oriunda del oeste de Ucrania. Su marido es ruso. ¿Quiénes somos nosotros, entonces? Escenario de la escalada del conflicto ruso-ucraniano fue en 2014 la península de Crimea, en el sur de Ucrania. Hoy día Rusia la considera parte de su federación. La construcción de un nuevo puente a la península es un mensaje al mundo. Hemos recuperado Crimea.
Rusia demuestra su poder con respecto a los antiguos miembros de la Unión Soviética, sobre todo cuando estos le dan la espalda. Con apoyo de Rusia, la población, en su mayoría descendientes de rusos, eligió previamente un parlamento separatista. Como consecuencia, se produjo la anexión. Para Europa Occidental, una usurpación contraria al derecho internacional. Para Rusia, una decisión libre de la mayoría de los habitantes de Crimea. Fueron unas auténticas elecciones. De acuerdo, quizá no del todo correctas desde el punto de vista del derecho internacional, pero en el fondo no fue una ocupación militar, no fue una anexión. Fue la expresión de la voluntad de los ciudadanos. En Rusia no hay apenas nadie que no piense que Crimea forme parte del territorio ruso. Un nuevo patriotismo ruso está en boga, 30 años después de la desintegración de la Unión Soviética, para muchos también alimentado por el recuerdo de la grandeza pasada. Fuimos un gran país y seguimos siendo un gran país. Así es. Mis padres se enamoraron entonces y todos sus mejores recuerdos de su vida de entonces los relacionan con la Unión Soviética. En la Unión Soviética nos engañaban. Decían una cosa y hacían otra. Era una representación muy simplista del futuro. Expulsamos a los comunistas desaparecen y tendremos una nueva vida, una vida mejor. Todos pensaban que se mantendría todo lo bueno del socialismo que teníamos entonces. Y a estas ventajas se sumarían dos cosas muy importantes. Primero, la oferta de consumo. Y segundo, la libertad, es decir, la felicidad absoluta. La transición de la economía socialista centralizada a la economía capitalista de mercado supuso una brusca ruptura. Ana Urumian es hoy una exitosa asesora de empresas. Aquella época la vivió como una terapia de choque. No hay que olvidar que vivíamos en el sistema soviético. No se contemplaba el derecho de propiedad. Hasta el día de hoy tenemos en Rusia una relación muy particular con el derecho de propiedad y con la empresa. Imagínense cómo era entonces. Muchas personas que se dedicaban a cosas bien distintas, a la ciencia o a la cultura, se vieron de repente obligadas a buscar sus propios medios de vida, porque querían sobrevivir de alguna forma. La privatización fue parte de la terapia de choque. Fue una privatización despiadada con consecuencias caóticas, especialmente entre los más mayores. Aquellos años son de infausto recuerdo y sinónimo de la época de Yeltsin. El rublo se devaluó de forma dramática. El Producto Interno Bruto se redujo a la mitad. La mortalidad infantil alcanzó cotas alarmantes. La esperanza de vida era menor que en el tercer mundo. Ello sumado a una corrupción inédita de los políticos en el poder. A ojos de la mayoría de los rusos y las rusas, todo aquello desacreditó la palabra democracia o el concepto de democracia como tal. La democracia se convirtió en cierto modo casi en un insulto, a la luz de las experiencias que la población vivió con la supuesta democracia de los años 90. Y vemos que realmente hoy, cuando consultamos los sondeos de opinión de institutos independientes en la sociedad rusa, solo 1 de cada 5 apoya el desarrollo en Rusia hacia una democracia de corte occidental. ¿Qué opinión les merece el Estado a los rusos? Es la cuestión que plantea regularmente uno de los institutos demoscópicos más conocidos, el Centro Levada. Independiente del poder central y por tanto mirado con recelo. Cuando al final del periodo de Yeltsin preguntamos qué es lo que se esperaba del siguiente presidente, la mayoría nombraba 2 factores. Primero, que le pusiera fin a la crisis en el país y aumentara el nivel de vida. Y segundo, la reinstauración del estatus de potencia mundial que tenía la Unión Soviética.
Y con su demagogia, su retórica, su fortalecimiento del ejército y de las estructuras de poder, Putin cumplía todas estas expectativas. El primer mandato de Vladimir Putin comenzó en el año 2000 y desde el principio lo hizo con mano firme. A los poderosos oligarcas les dejó claro que llegaban nuevos tiempos. Por un lado, les garantizaba un desarrollo sin obstáculos de su actividad y ninguna expropiación. Por otro, les exigía lealtad sin límites. Su mensaje: si no se entrometen en la política, los dejo en paz. El partido que actualmente gobierna Rusia se llama Rusia Unida. Es el partido de Putin y debe prevalecer. No se toleran los opositores. En la época de Yeltsin había un chiste. Da igual qué partido creemos, al final siempre será el Partido Comunista. O sea, no hay alternativa. Por otro lado, el establishment político ruso, el sistema de poder en Rusia, es mucho más flexible que el soviético. Es capitalista. Bielorrusia, un país a caballo entre la Unión Europea y Rusia. Por su historia común y por tener un idioma similar, fue un socio confiable de Rusia, pero ese apoyo muestra algunas grietas. La bandera del país no esconde su cercanía política a la antigua República Soviética. Solo se suprimió el martillo, la hoz y la estrella. En la capital, Minsk, como en todo el país, está presente la Unión Soviética. El Estado dirige la economía planificada y centralizada. Faltan las estructuras democráticas. Internacionalmente se critica la censura de los medios de comunicación. Alexander Lukashenko gobierna el país desde 1994. Fue un antiguo oficial político soviético y director de una explotación agrícola estatal. Tras las elecciones presidenciales de agosto de 2020, se le acusó de haber manipulado los resultados. Cientos de miles de personas salieron a las calles exigiendo democracia y su dimisión. En Kazajistán también gobernó durante largos años un presidente con tendencias autocráticas, solo que con unas condiciones más ventajosas, porque gracias al petróleo y el gas, Kazajistán es el país más rico de la región. De la nada surgió la capital, Nur-Sultán. Recibe el nombre del primer presidente Nursultán Nazarbayev. Él lideró el país por muchos años y fue miembro del Politburó del Partido Comunista en la época soviética. Al contrario que Kazajistán, a las antiguas repúblicas soviéticas pobres de Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán y Tayikistán no les resultaron fáciles los primeros años de autonomía. Dependían demasiado del poder central en Moscú. Millones de personas de las antiguas repúblicas soviéticas en Asia Central emigraron para trabajar en Rusia, sobre todo en las grandes urbes de Moscú y San Petersburgo. Trabajan en la construcción, en los servicios o en la agricultura. La mayoría de